Buenas, en este video les voy a explicar más o menos cómo es el proceso que yo hago para poder crear o hacer nuevas fórmulas de pastas cerámicas, ¿no? O cómo hacer su propia arcilla, en verdad, porque a partir de polvo la pueden convertir en pasta para trabajarla manualmente o con el torno, o la pueden transformar en arcilla líquida, ¿no? Defloculándola. Eso lo veremos en un video posterior, pero ahora más o menos les voy a enseñar cómo probar las pastas para ver a qué tanto se reducen y qué tanto aguantan, qué tan refractarias son, digamos, ¿no? En este caso yo voy a usar 4 materiales en polvo que los consigo localmente en un distribuidor de materiales cerámicos o que procesa arcilla, ¿no? Desde canteras y las vende en polvo, en sacos. Entonces yo tengo mis envases ya para pruebas. Por ejemplo, yo estoy usando arcilla Potter, que es una de las arcillas que venden, o arcilla plástica roja, sílice o cuarzo cerámico y un tipo de feldespato, que en este caso es feldespato Yurak. No recuerdo si es el feldespato potásico o el otro, que no recuerdo. Pero en este caso, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es pesar en mi pequeña balanza. Como es solamente una muestra o una prueba, voy a pasar a pesar solamente 100 gramos para hacer la prueba, después meterla al horno a la temperatura a la que yo horneo, que es usualmente que es 1250 grados, y ver cómo se comporta, digamos, esta fórmula X, ¿no? Ahora, puedo hacer muchas fórmulas. Esta es lo que les estoy enseñando es la forma de probarlas, digamos, ¿no? Entonces lo que yo hago es simplemente pesar, digamos, en este caso es 60 gramos, estoy ahora pesando 60 gramos, y lo que hago es solamente poner, ya si tengo el polvo, es ponerlo en una bolsa de plástico, ¿no? Y luego peso el siguiente material, que es arcilla plástica roja, y de esto voy a poner 20 gramos, nada más. Siempre hay que tratar de hacerlo lo más preciso posible, en la medida de lo posible. El momento lo voy a hacer al peso, pero hay gente que lo pueden hacer, si no tienen una balanza, lo pueden hacer también por volumen, pero con algo que mida el volumen exactamente. Y lo que sí deben hacer siempre es apuntar, ¿no? Primero se apunta, primero se hace la fórmula, se le pone un código. Usualmente cuando yo hago eso, cuando tengo mis pruebas de pastas o de esmaltes, lo que se hace es una lista de fórmulas, se le da un código, ese código se escribe o en el vasito de pruebas o en la bolsa plástica en donde se pone el material, y después para que uno no se olvide de lo que está haciendo, ¿no? Y siempre hay que estar muy atento, estar muy concentrado a la hora de pesar, sobre todo si se pesa, si se hacen varias fórmulas, ¿no? En una sola sesión. Le voy a poner ahora 10 gramos de sílice o cuarzo cerámico. Ahora, hay materiales que pesan más que otros, ¿no? El sílice es más o menos pesado,
y en volumen usualmente se usa menos que otros materiales. Ahí está, vigilamos. Y feldespato gramos también. ¿Me pasé? Oh. Está. Gramos. Ahora, ¿por qué es que yo lo pongo en la bolsa, no? Digamos, acá le pongo el código, el código A1, o digamos, si es la primera prueba o qué sé yo, ¿no? Y tengo mi bolsa llena con los materiales, ¿no? ¿Por qué lo pongo en la bolsa, no? Porque de esta forma yo puedo cerrar la bolsa, bien cerrada así, dejando aire dentro, y puedo mezclar el material sin que haga polvo, ¿no? Porque de otra manera hay que ponerse una mascarilla. Igual siempre es bueno ponerse una mascarilla contra el polvo, ¿no? Porque siempre a la hora que uno está, digamos, echando, si no tiene mucho cuidado puede salir polvo y es muy perjudicial a la larga, digamos, que ese polvo entra a nuestros pulmones, ¿no? Se queda en los pulmones, ¿no? Pero de esa forma, digamos, que yo puedo mezclar perfectamente el material sin necesidad de usar una mascarilla, porque no me entra el polvo, ¿no? A continuación lo que hago es, en un envase pongo un poco de agua y voy agregando la mezcla suavemente para que no levante polvo, ¿no? No agrego toda la mezcla, ¿no? Voy a dejar un poco en la bolsa, solo un poco. Y voy agregándole agua. En este caso sí deben usar mascarilla contra el polvo. ¿No? Y ahora sí puedo agregar lo que quedó, porque ahora sí la puedo mezclar. Es más fácil de mezclar. Y como ya está totalmente mezclada en polvo, ya está casi homogénea, entonces no tengo que preocuparme de que hay grumos de un solo material, ¿no?
Entonces ya está. Hay que calcular de que no tenga tanta agua, ¿no? Para poder hacer la placa de prueba, ¿no? Y ahora les voy a enseñar cómo hacer una placa de prueba. Primero hay que pasarla bien, mezclarla bien. Y ya está lista para hacer la placa de prueba. Bueno, para hacer mi placa de prueba, yo lo que voy a usar es el rodillo, los separadores y mi regla. Y bueno, una cuchilla. ¿No? ¿Qué es lo que hago? Necesito mucho. Un churro. Y corto. Yo lo dejo como un par de centímetros, ¿no? De espesor. Y así de grueso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero acá? No, o sea, ¿qué es lo que yo quiero ver en mi pasta, no? Mi pasta es... lo ideal es que la pasta esté... digamos, con la consistencia en la que yo la quiero trabajar, ¿no? En este caso es un... Está bien, no es una consistencia, digamos, manejable para modelado, ¿no? Para torno inclusive. Entonces es la consistencia desde la que yo voy a trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero con esto? Quiero saber cuánto se reduce y qué tan refractaria es. ¿Cómo consigo eso? Lo que hago es medir, ¿no? Mido 10 centímetros. Marco 10 centímetros, ¿no? Marca muy fina, no muy suave. Ahí 10 centímetros. Entonces tengo estos 10 centímetros. Corto lo que no me sirve, pero si necesito. Y eso también dejo como un par de centímetros. Y acá igual. Tengo dos cuadrados pequeños de 2 centímetros. Y esto, tengo acá la marca. Agarro y lo pego acá, ¿no? En la parte de abajo, digamos. O detrás de la marca, ¿no? En los extremos. Para que esto después lo pueda poner así, digamos, ¿no? Lo ideal es dejarlo secar de esta forma. Vamos a pegarlo bien por acá.
¿Para qué? Para que cuando esto entre al horno, yo lo ponga así, ¿no? Digamos, debe estar derecho, cuando está seco está derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí, bueno, antes de que entre al horno, yo ya voy a poder medir, ¿no? Voy a poder medir cuánto se reduce esto desde que está en este estado fresco o manejable o plástico hasta que se seca. Se va a reducir un poco. Y después, cuando entra al horno, voy a poder saber cuánto se reduce o cuánto se redujo desde que está fresco hasta después del horneado de bizcocho o el horneado de alta temperatura. ¿Y qué es lo que me va a dar, digamos? ¿No? ¿Qué es lo que me va a dar cuando yo tenga, digamos, mi placa ya en el horno? Digamos, si es la placa así y yo la meto al horno y la tengo que dejar así como, ¿no? Como una camita, digamos, ¿no? Después del horneado de alta temperatura o de baja temperatura, dependiendo de la fórmula de la pasta, esto se va a caer, ¿no? Y dependiendo de cuánto se caiga, yo voy a saber qué tan estable es mi pasta a la temperatura de trabajo, ¿no? A la temperatura en la que yo horneo, digamos, ¿no? Entonces si se cae mucho y llega hasta el suelo, ya puede que esta se derrita. Es una pasta que a mí no me sirve, a menos que sea para algunos efectos de textura o algo así. Pero si es una pasta que apenas o se ha mantenido recta o apenas se ha curvado, ¿no? Por el peso, posiblemente esa pasta sí me sirva, ¿no? Porque va a aguantar muy bien mi temperatura de trabajo, ¿no? Bueno, acá pueden ver la placa de prueba ya endurecida, ¿no? Después de un tiempo, y vamos a ver, ya se ha reducido cerca de 2,5 mm, ¿no? Entonces solamente desde ¿cómo se llama? Desde el punto en que está trabajable hasta que está endurecido, ni siquiera seco, ya se ha reducido 2,5 mm, ¿no? Entonces hay una reducción considerable, ¿no? Ahora, la reducción de la arcilla se puede disminuir con el agregado de chamota, chamote, no sé cómo le dicen en otros países, ¿no? O arena, ¿no? Esta no tiene nada, es solamente la arcilla y los elementos que vieron antes. Entonces sí se va a reducir considerablemente, ¿no? Posiblemente entre un 14, 15, tal vez más por ciento. Pero se puede disminuir un poco con el agregado de chamota, ¿no? Y claro, la idea es que esto está totalmente recto, para que a la hora que entra al horno me dé, ¿no? La medida de cuánto se deforma, y con eso ver qué tan refractaria es esta fórmula, digamos, ¿no? Ahora yo puedo variar las fórmulas, ¿no? Puedo echarle más sílice o cuarzo, más pasta roja, más arcilla roja, más arcilla blanca, más feldespato, kaolín, bentonita. Hay muchas fórmulas y varía mucho dependiendo de a veces pequeños porcentajes, ¿no? Ahora, si no están absolutamente seguros y eso es algo importante para la protección de los hornos, digamos, si no están totalmente seguros de si la fórmula que han preparado de pasta aguanta la temperatura de trabajo, si están seguros o no están totalmente seguros de que va a aguantar la temperatura de trabajo, entonces es mejor hacer una especie de camita, digamos, ¿no? Yo cuando no estoy totalmente seguro o cuando tengo dudas, digamos, de que la arcilla que voy a usar
va a aguantar, la temperatura es suficientemente refractaria, va a aguantar la temperatura a la que voy la que voy a quemar, ¿no? O que no estoy, digamos, tengo dudas, para que no se me maloren las placas del horno, ¿no? Porque esto, si no aguanta o tiene no es nada refractaria y puede que esta se derrita. Entonces lo que hago es poner la plaquita en una especie de camita, ¿no? Esto debe ser un poco más grande. Digamos, tengo que hacerlo más grueso, ¿no? Para que aguante, en verdad, porque esto lo estoy haciendo con la pasta que me quedó, pero debería ser más grande, un poco más grande que esto, ¿no? Entonces esto entraría ahí, ¿no? Esto entraría ahí. Y obviamente yo tengo que hacer esto de acá con la pasta que ya he probado y he usado, o que uso usualmente, y que sé que aguanta la temperatura de trabajo, ¿no? Aguanta la temperatura de mi horno, ¿no? Entonces yo meto esto acá, y si por algún caso la fórmula que estoy probando, la fórmula nueva que estoy probando, no aguanta y hasta puede que se derrita, entonces va a caer dentro de la camita, digamos, ¿no? que le estoy haciendo, y no me va a malograr las placas del horno, ¿no? Que son, todo el mundo sabe que son caras. Este es un ejemplo de lo que usualmente hago. Claro, en este caso la prueba era más pequeña, entonces esa es la camita, pero creo que acá no me acuerdo si hubo algo, creo que sí, ¿no? Pero eso es más o menos lo que se debería hacer. Esta arcilla sé que aguanta, es decir, hago una prueba, no hay problema. Esto lo contiene, digamos, sin malograr, ¿no? Ese caso es de una arcilla que se probó, que tenía elementos de hierro, y justamente se probó en una de estas camitas, entonces quedó pegada, ¿no? Quedó pegada ahí. La textura es muy interesante, pero si se hubiera, digamos, probado solo, esto se hubiera pegado a la placa del horno, ¿no? Y lo hubiera estropeado. Bueno, espero que les sirva el consejo. Y lo ideal es siempre ir apuntando, ¿no? Apuntando cuánto se redujo desde que está fresco hasta que está en estado de cuero, como esto. Es cuánto se redujo desde fresco hasta que está seco, cuánto se redujo desde que está, digamos, fresco hasta el primer horneado, o seco hasta el primer horneado, cuánto se redujo hasta el último horneado, ¿no? Hasta el horneado final. Eso sería lo ideal, ¿no? Para que ustedes tengan un control muy preciso de su pasta, ¿no? Si quieren hacer su propia pasta, o si compran pasta hecha, para que tengan un control de cuánto es la reducción, ¿no? Y también si le agregan chamote o chamota, o arena o cualquier otro agregado, cuánto se reduce, ¿no? Cuánto menos se reduce, o cuánto más aguanta. Bueno, creo que eso es todo, y nada, hasta el próximo video.